Todavía no tenemos nadie conectado. Hoy estamos en vivo, ¿cierto? No está. Sí, estamos en vivo. Ya empezó el primero. Yo creo que es la primera persona. Ya pasamos. Salir así como va a salir Ya empezamos a ver conexiones, 3 personas. Dios les bendiga en esta mañana. Es una bendición estar con ustedes buscando la presencia del Señor. Y bueno, normalmente en la iglesia tenemos ¿cuántos estudiantes en el Instituto Bíblico Dama? Medio de 15 personas. Ay. Muy bien. El Instituto Bíblico de la Iglesia, que nosotros le llamamos Instituto Bíblico Sinaí, es un instituto que durante un proceso de 2 años da formación teológica a los hermanos. Nosotros tenemos convenio con instituciones teológicas cristianas que tienen reconocimiento ante el Ministerio de Educación, y lo que nosotros hacemos es un estudio semipresencial. Cada 8 días los hermanos vienen, ellos tienen un material que llenan semanalmente, tienen trabajos para su casa y vienen a la iglesia. ¿Cómo lo hacemos nosotros en Palabra y Renovación? Tenemos algunos estudiantes que están permanentemente inscritos y quienes son los que semanalmente hacen sus trabajos, hacen sus tareas, y tenemos todo un proceso. Y también tenemos dentro del Instituto Bíblico a personas que están ahí, vienen como asistentes, vienen a la iglesia, no hacen tareas porque no son estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenemos en el instituto, Dama? Aproximadamente 15. 15, quedan 15. Hemos tenido promedio de 25 estudiantes, 20 estudiantes, pero durante estos 2 años hay que hacerlo para poder homologar sus estudios y que nosotros podamos hacer que se les reconozca el estudio y poder formar técnicos en teología y ciencias religiosas. Así es como nosotros venimos trabajando con mucha seriedad, porque hay que hacer las cosas bien, y durante este periodo que estamos en casas, pues vamos a tener esta formación desde este lugar. Entonces aquí estaremos con la hermana Damaris en este proceso. ¿Cuántas personas tenemos ya conectadas? Vamos con 13. 13 personas conectadas. Está Rosa Jaramillo, está Noreli, está Rosa Elvira. ¿Alguien más? Por el momento son los que han comentado. Ah, bueno, pero ahí... También aquí a través del WhatsApp, Sonia Rodríguez dice: aquí estoy presente. Oh, muy bien, muy bien. También tenemos el WhatsApp de la iglesia, ¿cierto? Sí, a Da través tu del WhatsApp. teléfono, mi amor. No, estamos en el grupo de Palabra y Renovación. Ah, ya, ¿Sí? ya. Los hermanos que nos quieran escribir por ahí, o si hay otra persona que también nos quisiera escribir, mi número es el 301-317-9064, y a través del WhatsApp nos pueden estar haciendo sus preguntas y aportando alguna información. Pero volvamos a repetir que... Bueno, el número es 301-317-9064. Repito, 301-317-9064. Nos pueden estar escribiendo a través del WhatsApp y presentar sus inquietudes o hacer sus preguntas. No hacer llamadas, porque el objetivo es que sea a través de WhatsApp. También tenemos a Robinson ya conectado. Muy bien, Robin, Dios te bendiga. Qué bueno que estemos en estos. La hermana Miriam Castañeda, mi prima. Oh, qué bendición. Mi hermana Miriam, Dios te bendiga. Muy juiciosa Oscar Miriam, también. ¿no? ¿Ah? Muy juiciosa Miriam, muy pendiente. Ah, sí, Qué aquí bueno. estamos, qué bendición. Gracias a Tenemos Dios. a nuestros diáconos de la iglesia conectados y ahí bien pendientes. Haciendo presencia. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra lección, y vamos a hacerlo a través de una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos revele y nos ilumine su palabra a nuestra vida, que podamos poner por obra todas estas cosas que estamos aprendiendo.
También queremos saludar a Maru Uribe, que está conectada también en esta mañana. Qué bueno, Maru, que puedas disfrutar toda esta mañana de enseñanza de la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias. Por cada uno de los alumnos, los hermanos que se comunican con nosotros a través de estos medios para escuchar la enseñanza que tenemos en este día de Instituto Bíblico. Pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes, tú nos hables, tú nos orientes, tú nos enseñes, Señor, algo nuevo hoy de ti. Enséñanos a amarte cada día más, a hacer tu voluntad y hacer los ajustes en nuestras vidas, para que así tu nombre sea exaltado aquí en la tierra y los hombres puedan alabar y bendecir tu precioso nombre. Te damos muchas gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Habla, Señor, a nuestras necesidades. Tú las conoces, Padre, y glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén. Dama, quisiera hacerle una preguntita. ¿Qué módulo estamos mirando ahora? Bueno, estamos viendo el módulo número 3, año de popularidad de la vida de Jesús. Ya hemos visto, vamos terminando este tercer módulo. Hemos visto la infancia de Jesús en el módulo 1. Luego vimos el año de preparación, módulo 3. Y ahora estamos viendo el año de popularidad, módulo 3. Y hoy estamos en la lección 9, vamos a estar viendo la lección 9 y vamos a comenzar con la prueba. Ya los hermanos en su libro, en la página 280, vamos a estar viendo la prueba 9A, 9B. Aquí tenemos esas las respuestas, tú las vas a ir dando y yo voy haciendo las preguntas y él va a dar las respuestas. Bien, yo creo que ya todos están listos. Página 280. Para los que han estado estudiando. Sí. Y no se preocupen los que no han estado estudiando, que también van a aprender en esta mañana algo nuevo, ¿sí? Entonces, la prueba 9A, tenemos el numeral 1, tiene dos preguntas. A, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es una prueba de vida que nos da una enseñanza diaria de una verdad espiritual. Es un ejemplo de vida para darnos una enseñanza espiritual. La pregunta B es, ¿cuál es el tema en común de las parábolas de Mateo 13? Bueno, Mateo 13 siempre habla del reino de los cielos, es semejante a, o sea que es el reino de los cielos. Muy bien. Numeral 2, pregunta número 2. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento dijo que el Mesías enseñaría utilizando parábolas? Bueno, Isaías es el profeta que habla acerca de esto. 3. ¿Cuál es la norma para interpretar las parábolas? Bueno, uno mira que todo el mundo interpreta lo que quiere, pero la respuesta es, una parábola enseña una sola verdad fundamental. Él siempre dice, antes de hablar de la parábola, dice, por eso es necesario, el reino de los cielos es semejante, o de acuerdo a lo que está hablando, aplica con la parábola. Muy bien. Número 4, una parábola puede actuar de dos maneras. ¿Cuáles son? Bueno, una es que es una ventana y lo otro es que es una cortina que hay que destapar. Ver. Muy bien. Mencione los 4 tipos de suelos que describe Jesús en la parábola del sembrador. Bueno, ahí están las piedras, están los espinos, ¿cierto? Está la está bueno, la tierra buena. La tierra buena y también la tierra dura. El camino, la semilla que cae en el camino cae en tierra dura. Muy bien. Muy bien. El numeral 6. ¿Cuáles son las 3 cosas necesarias para que el corazón de alguien sea buena tierra? Muy bien. Entonces, escuchar la palabra, ese sería 1. Segundo, comprender la palabra. Y el tercero sería obedecer la palabra. Muy bien. Numeral 7. De acuerdo a lo que explicó Jesús sobre los pedregales, ¿cuál es la única manera de mantenerse en pie ante la persecución? Ay, Damaris, tiene que haber unas raíces bien profundas. Muy bien. Numeral 8. En la parábola del sembrador, ¿qué representan los siguientes elementos? A. Las aves que se comieron la semilla del sendero. A Satanás. Muy bien. B. Los espinos. Las riquezas y las preocupaciones. Las riquezas y las preocupaciones. Numeral 9. Para poder cosechar en abundancia, ¿qué debemos hacer también en abundancia? Hay que sembrar la palabra en abundancia. Muy bien. Vamos para la lección o la prueba 9B. Numeral 1 dice, ¿en qué capítulo de Mateo se encuentran los ejemplos del reino? Las parábolas del reino, Mateo 13. Muy bien.
Segundo, ¿qué parábola nos enseña que solo en el fin de los tiempos serán eliminados todos los que hacen el mal? Uno, en el reino. La red, En la tierra. la cizaña, Muy bien. Numeral 3. ¿Qué parábola nos enseña que el crecimiento gradual del reino A proporcionará amparo a los necesitados? la semilla de mostaza, B. Afectará a la comunidad. la levadura, Muy bien. Numeral 4. ¿Qué parábola representa a la persona que descubre el reino? bueno, A. Cuando menos lo esperaba. el tesoro escondido, Y B. Después de una larga búsqueda. la perla de gran precio. Muy bien. 5. ¿De qué manera crece el reino en el mundo y en el corazón del hombre? Bueno, empieza con algo pequeño hasta que se esparce. Muy bien. 6. ¿Qué parábola nos muestra que es importante enseñar tanto las verdades menos conocidas como las más conocidas? La que habla de los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Muy bien. Bueno, esta es entonces la prueba. Ya ustedes revisaron su prueba ya en sus casas, revisaron a través de, ya hemos dado las respuestas correctas. Recuerden que usted debe calificarse honestamente. La honestidad es una de las cosas que debe caracterizar al Hijo de Dios. Amén. Quiero hacer un corto repaso para las personas que quizás no entienden mucho, y ya que estamos terminando pues la lección, también debemos de hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos visto. Como les dije anteriormente, estamos estudiando el módulo número 3, donde vemos la vida de Jesús en el año de popularidad, ¿sí? Y estamos ya terminando, vamos a la lección 9, vamos para la lección 10 para la próxima semana, que también la estaremos viendo a través de este medio. En el año de popularidad dividimos estos capítulos que van desde el capítulo 4 hasta el capítulo 4, verso 12, hasta el capítulo 13, terminando, que comprende todo el año de popularidad. ¿Sí, César? A ver, estás hablando de año de popularidad y la gente que nos escucha dice, ¿año de qué? ¿Cómo así? ¿En dónde está eso? ¿Eso con qué se come? ¿Por qué hablas de años en el ministerio de Jesús? Muy bien. Bueno, vemos en Mateo, que es el libro o el evangelio en el cual nos basamos en este estudio, que está dividida la vida de Jesús en varias partes. ¿Sí? Etapas. O etapas, sí. Y la primera es la introducción, que está en el capítulo 1, donde vemos la genealogía de Jesús. Esa es la introducción que nos hace Mateo. Recordemos que Mateo escribe este evangelio a los judíos, por lo tanto para ellos era muy importante conocer la genealogía de la vida de Jesús. Sí. En el capítulo 2 vemos la infancia de Jesús, vemos el anuncio que se le hace a José, y luego pasamos también, lo comparamos con Lucas, hacemos como una especie de sinopsis en Lucas, donde también se nos complementa algo de la infancia de Jesús, los anuncios, su nacimiento, su ida a Egipto, la visita de los magos, etcétera, etcétera. Luego tenemos el año de preparación. El ministerio de Jesús lo divide en Mateo en tres periodos, en 3 años. Y uno de ellos es el año de preparación. Fue el tiempo donde Jesús iba donde Juan el Bautista, y allí también fue donde se hizo bautizar, se dio a conocer, no mucho, no era público, pero él estaba en medio de las predicaciones, del mensaje de Juan, y estaba allí. Bueno, luego viene el año de popularidad, que es donde Jesús se da a conocer. Ajá. Y se traslada desde Nazaret, que era su lugar de vivienda, a Capernaum, donde estaba cerca al mar, un lugar portuario donde llegaban muchas personas, y allí se extendió por toda Galilea, por Samaria, por Siria aún, y por Judea, todas las cosas que Jesús hizo. Ahí vamos. O sea que hemos visto introducción, año de infancia, lo que le llamamos infancia, sí. Y año entonces de popularidad. Ahí estamos. Muy bien. Están divididos más, ¿cierto? Hay sí. Cada etapa tiene unas subdivisiones, ¿sí? Por bien. ejemplo, el año de popularidad está subdividido, como dije, comprende desde el capítulo 4 hasta el capítulo 13, y está dividido en expansión del reino, ¿sí? Estatutos del reino, evidencias del reino, embajadores del reino, enemigos del reino y ejemplos del reino. Bueno, Lina Hernández nos está diciendo que quiere comunicarse, la hermana Lina. Hermana Lina, estamos en el WhatsApp de César Castañeda.
En el Facebook, perdón. Facebook de César Castañeda. Entonces entras César Castañeda y ahí nos vas a ver conectados ya. Ujú. Pero ella debe estar viéndonos. Sí. Entonces no me da conectarme y no me da con qué link entro. ¿Tú no enviaste Sí, no, el link? sí, El sí. link a través de Palabras de Renovación, ¿no enviaste el link? Yo creo que sí, pero si no, el contacto es a través de página en Facebook César Castañeda. Muy bien. Ah, bueno, aquí tengo que creo. Ya se lo mandamos aquí a Lina. Bueno, está bien. Expansión del reino, entonces, Mateo capítulo 4, ¿sí? En Mateo capítulo 5, 6 y 7 vemos el sermón del monte o los estatutos del reino. Y en Mateo 8 y 9 vemos evidencias del reino, que son los milagros que Jesús hizo. Mateo recopila varios milagros en estos dos capítulos. Luego tenemos en Mateo 10, embajadores del reino, que es cuando Jesús envía a los 12 a anunciar las buenas nuevas y les da autoridad de echar fuera demonios y les da autoridad también de orar por los enfermos y que ellos fueran sanados. Luego tenemos en el capítulo 11 y 12 los enemigos del reino, que es cuando viene una oposición creciente. Hemos visto que los fariseos empezaron a perseguir a Jesús porque hacía milagros en el día de reposo. Se olvidaron de la misericordia y estaban muy enfatizados en cumplir la ley. Más sin embargo, Jesús hasta aquí pudo resistirles y pudo huir en momentos del peligro. Hoy tenemos en el capítulo 13 los ejemplos del reino, que son las parábolas que vamos a ver en este día. En total son 8 parábolas. Nos están haciendo una pregunta. No, muchas. Muchas preguntas. Bueno, algunos en esta mañana han tenido dificultad de comunicarse. Yo creo que son los hermanos que no están usualmente utilizando Face. Muy bien. Queremos escuchar a Chilina, ya logró conectarse y si las demás personas lograron conectarse, que había como 6 o 7 personitas que no se habían conectado. Entonces, muy bueno. Tenemos conexión aquí, ¿cierto? Sí, hay personas conectadas en este momento y ¿Aparecen quiénes? no aparecen los nombres, pero Están aparecen conectados. Muy bien. varias personas que siguen comentando y Muy bien. saludan. Qué pena porque estábamos. Está bien. Bueno, vamos a mirar entonces los milagros que vimos aquí las parábolas que vimos en el capítulo 13 de Mateo son la parábola del sembrador. Esta parábola, al parecer, Jesús la dio en medio de una barca, estaba en una barca, y allí les dio el mensaje a las personas que lo escuchaban. Luego, en el versículo 10, parece que ya habían llegado a tierra, y allí los discípulos le hacen la pregunta a Jesús de que por qué les hablaba por medio de parábolas a las personas. Entonces pasa Jesús a explicarles las parábolas y luego en el capítulo 36 nos encontramos que ya Jesús, versículo 36, perdón, donde Jesús empieza a explicar la parábola de la cizaña y ya estaban ubicados en una casa. O sea que estas parábolas fueron dadas en 3 lugares diferentes, una barca en el camino y también en una casa. Mateo compila, y hablando de la parte cronológica, Mateo no es muy cronológico en este aspecto. Lo que le interesa más a Mateo es enseñar, dar las enseñanzas de Jesús. Hay 4 evangelios. Cada evangelio tiene un enfoque diferente. Mateo a los judíos, Juan Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a todo el mundo. Y dentro de los judíos era muy importante varias cosas. Uno, presentar a Jesús como el maestro, como el Mesías prometido, el cumplimiento y la venida del Mesías, 1, y 2, que las enseñanzas para los judíos fueran muy dadas, y por eso él utiliza mucho hebraísmo y muchos conceptos de ahí que cuando uno estudia Mateo tiene que conocer muy bien conceptos del Antiguo Testamento para poderlo interpretar. En las parábolas se necesitan todas estas herramientas también para poder interpretar. Las parábolas en sí tienen la interpretación en el mismo texto, ¿cierto? Dice Jesús, hay algo clave aquí que dice Jesús, es que las parábolas solamente las van a entender aquellos a quienes han sido dados. Muy bien. Y aquellos a quienes han sido dados son aquellas personas que son sencillas y que anhelan conocer la verdad de Dios. No hay complicación en No hay complicación en ella. Muy bien. Vemos entonces cómo Jesús les explica a ellos la parábola del sembrador y también le da una explicación
a la parábola de la cizaña, Muy bien. ¿sí? Y las otras implican o tienen ahí mismo la interpretación. Cuando él da el ejemplo, ya sabemos a qué se está refiriendo y no tenemos que buscar interpretaciones extraordinarias, ni necesitamos una revelación extrasensorial o limitada para poderlas entender. ¿Cuáles son las 8 parábolas de las cuales nos habla Mateo aquí en el capítulo 13? La primera es la del sembrador, la segunda es la de la cizaña, la tercera es la de la semilla de mostaza, la cuarta es la de la levadura, la quinta es la del tesoro escondido, la sexta la perla, la séptima la red y la octava los tesoros nuevos y viejos, ¿sí? Cada una de ellas trae su interpretación y son fáciles de comprender. Por ejemplo, la del sembrador nos dice que si sembramos abundantemente, se produce abundante cosecha, pero aún hay 4 tipos de tierra o de terrenos, ¿cierto? Que está el terreno duro, el terreno pedregoso, el terreno espinoso y el terreno bueno. Y cuando habla de terreno se refiere al corazón del hombre, a la disposición que tiene cada persona de recibir el mensaje de la palabra del Señor, y esto lo vamos a estar viendo más adelante. Luego, la parábola de la cizaña dice: en el mundo lo bueno y lo malo crece junto hasta la cosecha, ¿sí? Y dice que no debemos de tener afán de quitar lo malo, sino que debemos de esperar hasta el día en que Dios recoja su cosecha y elimine lo que es la paja y deje en el granero lo que es el trigo. La tercera, la semilla de mostaza, nos enseña que la semilla más pequeña crece de tal manera que puede ayudar o puede favorecer o puede permitir que otras personas se refugien en las ramas de este árbol, la semilla de mostaza. La levadura dice que un poquito de la que penetre puede hacer que haya un crecimiento gradual, ¿sí? Nos habla de esto. El tesoro escondido es descubierto repentinamente y por sorpresa, ¿cierto? Muchas veces nosotros no buscamos el reino de los cielos, pero Él aparece a nuestra vida. La red también nos habla de los buenos y malos separados solo en el fin del siglo, o sea, cuando ya todo está acabado, Dios va a separar lo bueno de lo malo. Y los tesoros nuevos y viejos nos enseñan que, comenzando por verdades antiguas, conocidas, vamos a conocer cosas nuevas. ¿Ven? Esa es como la interpretación de cada parábola en esta mañana que nos da el libro. Bueno, César, vamos a hablar un poquito de los terrenos del que nos habla en Mateo capítulo 13 en la parábola del sembrador. Muy bien. ¿Tú tienes allá el libro? ¿Quieres hacer ese libro, por favor? Bien. Bueno, vamos a hablar de los 4 tipos de tierra que describió Jesús en la parábola del sembrador, ¿sí? Voy a hacer la lectura y vamos a mirar que cada uno de estos puntos describe un terreno. Por ejemplo, hay personas que dicen: me gusta lo que estoy escuchando acerca de seguir a Dios, pero mis actividades deportivas no me dejan tiempo para ello, ¿sí? Esta es una de las situaciones que tenemos en el día de hoy. Muchos hermanos se desaniman, César, para evangelizar y dicen: no es que la gente no cree, no es que la gente no acepta, no es que la gente nos rechaza, no es que no se van a convertir. Pero a través de esta parábola Jesús nos enseña que nosotros debemos de esparcir la semilla, no importando el terreno. Vamos a encontrar 4 tipos de terrenos básicos aquí. Y nos damos cuenta de que muchas personas con las que hablamos reúnen las condiciones de cada uno de los terrenos que el Señor Jesús está hablando. Muy bien. Entonces, muchas veces los afanes de la vida no permiten que esa semilla dé buen fruto, o que esa semilla se reproduzca, o que esa semilla crezca, sino que
deja a un lado lo más importante de su vida, que es la palabra del Señor. Y nosotros somos testigos de que esto suele suceder, ¿cierto? Cuando le compartimos a las personas, dicen, no, es que yo no tengo tiempo. No, al principio como que fuera bien, ¿cierto? A la gente le encanta, "Ah, no, me encanta el evangelio", ¿no? Pero cuando ya la persona empieza a mirar el precio a pagar, que es tomar tiempo, tener tiempo de oración, acercarse a la escritura, congregarse. No, hasta ahí. A mí me gusta el evangelio, pero no me comprometo. Cuando Jesús le habló a las personas del trabajo en el reino, hubieron personas que se acercaron y dijeron, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero Jesús siempre expuso el sacrificio, el esfuerzo que se requería para poder seguir a Jesús. Y una de esas cosas de las que él habló es sobre olvidarse completamente de sus deseos económicos. De las cosas que nos distraen. De las cosas porque realmente a veces nosotros al llegar al Señor pensamos que Él va a hacer algo más en nuestra vida, como cuando yo tengo mi reloj, ¿cierto? El reloj es una parte, pero no soy yo. Entonces el Señor dice, cógese de eso, tranquilo, no hay problema. En un sentido, Él no es, esas cosas no tienen el valor de lo que es la esencia del Evangelio. El Evangelio es la vida, pero muchas personas están apegadas a las cosas, y no estoy hablando de, porque todos tenemos un reloj, estoy hablando de que a veces tenemos el Evangelio como eso, como yo lo uso cuando lo necesito y lo suelto cuando no lo necesito. No, la experiencia de vida en Jesús es algo que hace parte de mí, no lo voy a quitar y poner cuando yo quiera, sino Jesús es mi vida, Él es la vida. Sin Jesús no habría vida. Muy bien. Entonces este es el tipo de terreno de pedregales, ¿cierto? Que tiene el corazón lleno de pedregales, porque recibe la palabra con gozo, pero los afanes de este mundo le impiden seguir a Jesús. Les gusta y eso lo vemos aún en la iglesia, que dicen, ay, qué rico, qué tan bueno la palabra, qué tan bueno el culto, qué tan bonito que estuvo, qué tan rico que ora, qué tan rico la música, qué tan rico... Pero realmente cuando se requiere vivir para Dios, no están dispuestos. Y él mismo lo interpreta así: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ya, hasta ahí llegó. Persecución por causa de la palabra. Muy bien, para pagar el precio. Vamos a mirar otro segundo punto. Dice, entiendo perfectamente el costo que significa seguir a Cristo, pero con la ayuda del Señor lo haré. ¿Sí? ¿Qué terreno será este, César? Esas personas que saben lo que cuesta seguir al Maestro y aún así están dispuestas. Yo creo que este es el terreno bueno, la tierra buena, ¿sí? No es fácil seguir al Señor, no es fácil. El que diga que es fácil seguir al Señor está mintiendo. Porque nosotros entendemos que cuando venimos al Señor se nos vienen muchos problemas encima. La familia es una de ellas, que se oponen, que encuentran que es ridículo lo que estamos haciendo, que quizás algunos son rechazados por la familia, algunos padres le dicen a sus hijos, desde hasta hoy yo fui su papá, fui su mamá, si usted va a seguir esa religión, ¿cierto? Pero entendemos que no hay ninguna religión, que es el Señor. Aún así, sabiendo la situación, ese corazón, ese terreno bueno siempre está dispuesto a seguir al Señor. El terreno bueno, que es donde se siembra la semilla y crece y prospera y da buen fruto. Tenemos otro tercer punto, dice, no entiendo nada de estas tonterías. ¿Qué terreno será ese? Yo creo que es el que está sembrado entre espinos. Duro. El terreno de piedra, sí. Porque no da nada de fruto. Viene el sol, la seca inmediatamente. No hay nada que hacer con este terreno. Ese tipo de personas siempre los vamos a encontrar cada que nosotros vayamos a evangelizar, a compartir el evangelio. Gente que no quiere escuchar a Dios, gente que no quiere atender
la palabra del Señor, que no quiere atender en el mensaje. Y es muy triste, por ejemplo, hoy en la situación en la que estamos viviendo, que sabemos que esas cosas, aunque se diga que vienen del hombre, Dios las ha permitido. La situación que estamos viviendo a nivel mundial, Dios la permite, pero tenemos también que es un llamado de Dios para los hombres, para la iglesia también, para que la iglesia esté activa, para que la iglesia se mueva, para que la iglesia haga lo que tiene que hacer, para que la iglesia se olvide de tanta distracción y se dedique realmente al Señor. Pero encontramos muchos corazones endurecidos aún así en esa época y siempre dicen, no, esto va a pasar, Dios no tiene nada que ver con esto, o quizás empiezan a renegar en contra de Dios y a decir Dios es malo, Dios nos olvidó, Dios abandonó a la humanidad, Dios dejó la humanidad a disposición de todas estas cosas, Dios inventó todo eso para destruir al hombre, pero no han entendido que es el amor de Dios por la humanidad. Y hay corazones duros hoy que no quieren entender y no quieren escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y le llegamos con este mensaje y eso es solo religión, eso es solo mentiras, eso es solo engaño, es solo manipulación, pero es la verdad. Dios está obrando en este momento y en este tiempo en las vidas y en los corazones. Bien, tenemos otro punto, César. Dice, sé que lo que dices es verdad, pero tengo muchos problemas personales que me obligan a decir que no, al menos por ahora. ¿Sí? Vemos que pensamos que vamos a tener todo el tiempo para decidir buscar al Señor. Pero cuando Dios llega a nuestra vida y a nuestro corazón, ese es el momento, ¿sí? De buscar al Señor. Dice que no dejemos de buscar por van a buscar a Dios, sino que atendamos al llamado que nos hace inmediatamente. El Señor Jesús es muy claro en esta parábola al mostrar estos diferentes terrenos. Por ejemplo, las características que acabas de hablar, se da mucho. La persona comienza en el Evangelio, las dificultades llegan a su vida y hasta ahí. Las circunstancias empiezan a ahogarle, los problemas económicos, entonces no, pero si yo estoy en el Señor, el dinero me va a caer del cielo. Si yo estoy en el Señor no me va a llegar ninguna enfermedad. Si yo estoy en el Señor no voy a perder el empleo. Si yo estoy en el Señor no va a venir dificultades en la empresa. La economía no va a ser afectada. No, estamos en el Señor y Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Bien, así es. Él ha vencido al mundo. Y Dios siempre que se acerca al hombre es porque quiere lo mejor para el hombre. Dios no desea destruir al hombre, al contrario, Él ama al hombre, quiere levantar al hombre. Jesús dijo, yo no vine a condenar, vine a salvar. Tener estas parábolas en cada uno en el proceso de vida nos ayuda mucho. Por ejemplo, la parábola del sembrador a mí me enseña que toda la gente a la que le hablo del Señor, no, a pesar de que algunos están casi, y uno escucha hermanos que dicen, ay pastor, esa persona, no, es que es casi cristiana. Si usted viera, uno le habla del Señor y amén, ay no, esa persona está linda. ¿Y qué pasó? Es que no puede venir a la iglesia. No, yo tenía el caso de una señora que por su enfermedad no podía ir a la iglesia, pero podía ir a pasear a la finca, podía estar con su gente, no tenía espacio para Dios. Tenía una vida muy complicada a pesar de sus enfermedades y que tenía un 60% de posibilidad, dice, para morir y un 40% de estar viva, y sin embargo nunca tuvo tiempo para acercarse a Dios. Muy bien. Nos enseña entonces esta palabra, esta parábola. No importa, nosotros no podemos mirar el terreno, nosotros simplemente tenemos que sembrar la semilla. No importa dónde caiga, todas las personas deben de escuchar este evangelio. El corazón de ellas solamente lo conoce Dios. Y Dios a todo ser humano le ha dado la oportunidad de ser salvo. Nadie podrá decir en el día de juicio que no tuvo la oportunidad de la salvación. Dios a todos nos ha dado esa oportunidad. Pero resulta de que depende también del corazón de cada persona para recibir este mensaje glorioso, el mensaje de la palabra de Dios. A mí y a usted, mi amado hermano, no le debe preocupar si se salva, si esa palabra da fruto o no.
El crecimiento lo da Dios, lo dice Primera de Corintios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros solamente tenemos que hablar, anunciar, predicar, enseñar, corregir a través de la palabra del Señor, y Dios se encargará de hacer todo lo demás. Sí, uno a veces se preocupa en no conocer esto, en no entender cómo Dios ve. Ojalá y la mente nuestra fuera como la mente de Dios. Nosotros nos apasionamos. Las personas cercanas a nosotros, bueno, cuando son muy cercanas, nosotros queremos, pretendemos que estén en los caminos de Dios. Es más, uno como pastor ha tenido el error de que una persona que tiene capacidad de hablar llega a la comunidad cristiana y uno dice, uy, esa persona tiene pinta de líder. Una persona tiene áreas en su formación, ¿cierto? Buen transmisor de ideas, de pronto en el área de la educación, en algunas áreas que uno dice, en las manos de Dios esta persona haría, pero no lo es. Y aunque uno quisiera que esa persona le sirviera al Señor, que esa persona estuviera al tanto, lastimosamente, muchas de estas no. Vienen a la iglesia y en la primera frustración se van. Es difícil, a veces se les coloca hasta en el liderazgo, en el error, en el no conocer muy bien, en no conocer esta posición del Señor. Y claro, se frustran. ¿Qué pasó? No es que la gente no me hace caso, es que la gente no camina. O sea, son terrenos que todavía o no han sido bien tratados, porque el trabajar con terreno es tremendo. El ir al campo nos da la ilustración, entender la ilustración de Jesús. Recuerdo que cuando nosotros comenzamos un proceso, estábamos trabajando en una finca, en la Fundación Brazos Abiertos. Llegamos allá, nunca habíamos vivido en el campo, y una de las cosas que nos dijeron fue, vamos a hacer una granja, una huerta casera, una huerta para los muchachos de la fundación. Ah, eso está muy bien. Y yo me animé al otro día y dije, listo, ¿qué se necesita? Vamos a comprar unas asadones, fuimos a comprar unos asadones, vamos a comprar unas gambias, que es el asadón no arqueado, sino el asadón más fuerte. Y yo decía, ¿para qué necesitamos esa gambia? Bueno, pero cuando en esa época, pues, y el terreno no era para llevar una máquina en ese momento, y empezamos a romper la tierra, no, a la hora ya estábamos vueltos nada. Los dedos estaban reventados, ya habían ampollas, el tratar, el aprender a manejar la herramienta, porque golpeábamos de una y había que dejar que se deslizara la herramienta, pero el romper el terreno fue lo más tremendo. Romper la tierra no fue fácil, porque estaba llena había pasto, un pasto hasta seco, y a veces nos rebotaba el colocar y hacerlo, pero la tierra, bueno, la tierra se prestaba, porque hay una tierra que no se presta. Por ejemplo, junto al camino es muy difícil no trabajar con la herramienta porque la daña, no funciona, el terreno es muy difícil para hacerlo con este tipo de herramientas. Y hay terrenos que a la luz de la escritura se van a quedar así. Pero cuando ya el terreno, nosotros decíamos que era picar la tierra, que fue muy difícil, se volteaba, se dejaba que se pudriera, ya venía uno y repicaba hasta que la tierra quedaba negrita. Y era la tierra pura. A lo mejor hay personas que Dios tiene que permitir que los golpes de la vida sigan dando. Uno como líder no debe forzar la obra de Dios en las vidas. Ahora hablamos de la obra de Dios, ¿no? No debe forzar la obra de Dios en las vidas. Debe dejar que Dios obre. Pero también va a entender uno que hay gente, como se le presentó, creo que fue a Pablo, este hombre que le dijo, por poco me persuade, se me va el nombre en este instante, que le dice, sí, y Pablo le habla en Hechos de los Apóstoles, y el hombre recibe la palabra de una manera tan especial, y le dice a Pablo, Agripa, no, que dice, Festo, sí, que decía, por poco me persuades a ser cristiano. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? O sea, casi, hay gente que casi, pero no. Hay gente que caminó en la iglesia, estuvieron un año en la iglesia, pero no. Al conocer esta posición de Jesús, nos damos cuenta que toda la gente no va a caminar con el Señor. Hay tres partes que constituyen la buena tierra. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, todavía podemos trabajar un poquito tres partes que constituyen la tierra buena, y es el escuchar la palabra, el comprender la palabra y el obedecer la palabra.
También dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. El oír esa palabra es la que nos va abriendo el entendimiento y nos permite conocer quién es realmente Dios. Pero para poder comprenderla hay que escucharla con ganas, con deseos, con anhelo de poderla comprender. Si no hay ese deseo, seguramente tampoco vamos a llegar a comprender la palabra del Señor. Y después de que escucho la palabra, después de que la comprendo, entonces ahí es donde viene mi obediencia a esa palabra que Dios me ha dado. Cuando yo permito esto en la vida, entonces esa palabra va a empezar a dar fruto, van a venir cambios en mi vida, voy a hacer ajustes en mi vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su verdad, de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos. La palabra de Dios es la que nos da la fe y es la que necesitamos escuchar continuamente. Hay gente que no, hay personas que no les gusta escuchar la palabra de Dios, personas que no les gusta estudiar la palabra de Dios. Y la palabra es el mismo Dios. ¿Sí? En ella encontramos a Dios revelado, con todas sus características, con todos sus atributos. Allí es donde nosotros conocemos a Dios. Por eso encontramos personas que dicen a veces que son creyentes, que son cristianas, pero cuestionan mucho a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios hace así? ¿Y por qué esto? Pero no lo conocen a través de la palabra. No, si nosotros conocemos la palabra, no tendríamos por qué cuestionar a Dios ni tener una actitud de rebeldía en contra de Dios. Entenderíamos los planes y los propósitos de Dios, porque eso es lo que hace la palabra en cada uno de nosotros. Vamos a mirar el cuadro 9A del libro a los estudiantes, cuadro 9A. Vamos a repasar algo de acá. El numeral 8. Vemos que las parábolas no tienen varias interpretaciones. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Las parábolas no tienen varias interpretaciones, solamente tienen una sola interpretación. Y estas parábolas del capítulo 13 de Mateo tienen un solo tema o un tema en común, que es el reino de los cielos. Toda nos está hablando del reino de los cielos. Entonces, la clave está en que al interpretar las parábolas solamente encontramos una verdad espiritual, una sola verdad espiritual. Entonces vamos a repasar ahí en el numeral 10, repasemos nuestra definición de una parábola. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo de la vida diaria que enseña una verdad espiritual. Es el ejemplo de la vida diaria que enseña una verdad espiritual. ¿Y cuál es la regla para interpretarla? Buscar una sola verdad. Y el tema común de estas parábolas del capítulo 13 son el reino de los cielos. Me llama mucho la atención el numeral 11, dice: en el principio los discípulos estaban perplejos. ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús? Le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y me encontramos que muchas veces Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta palabra solamente será revelada a aquellos que desean conocerla, que la anhelan, que la aman, que les gusta. ¿Sí? Dios no nos obliga a comer nada de lo que no queramos. Nosotros a veces con nuestros niños les obligamos a comerse las verduras, que no les gusta comérselas. Dios no obliga a nadie a comer lo que no quiere comer. Si no queremos, si no anhelamos la palabra, Dios tampoco se va a preocupar por revelarnos o hacernos entender la palabra. ¿Quiénes eran aquellos que no entendían? Los que eran orgullosos, soberbios, prepotentes y que solamente preguntaban para cuestionar
o para hacer quedar en ridículo a Jesús. Ellos no podían entender. De hecho, vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 12, cómo aún después de que Jesús sana a un hombre de la mano seca delante de los fariseos, por haberlo sanado un día de reposo, donde Jesús les dice que es mejor hacer el bien, ¿sí?, todos los días de reposo, que era lo más importante, que no era solamente un ritual, cumplir con un rito, sino era hacer el bien en el día de reposo. Aún así, ellos no entendieron, tampoco entendieron cuando Jesús les dijo que tenían que entender lo que decía la palabra de Dios: misericordia quiero, mas no sacrificio. Ellos no lo podían comprender porque su corazón era un corazón egoísta y solamente estaban pensando en ellos, solamente estaban pensando en su posición, mantener una posición. No querían quedar en ridículo delante del pueblo, no querían renunciar a su religiosidad y entender lo espiritual, que era lo que Jesús quería darles a comprender. Bien, yo creo que hasta aquí cerramos. No hubieron preguntas en esta mañana. Yo sé que es un poco difícil, que tenemos que poner en práctica esta relación a través del Face. Estamos aprendiendo. No es tan fácil. Pero es bueno que en el proceso podamos aprender a comunicarnos y que Dios nos ayude para que tengamos otros medios de poder realizar estas lesiones. No, y te cuento, Damaris, no es tan fácil, porque cuando estamos en la comunidad todo el mundo levanta su mano y participa. Y hay como más intimidad. Algunos saben que hay mucha gente que está observando, entonces también son un poco tímidos porque sienten que lo están viendo un gran número de personas, pero no. Vamos a estar una temporadita así, entonces tenemos que aprender a interactuar de esta manera. A través del WhatsApp, si usted lo hace a través de la aplicación del Face, pues estamos más pendientes aquí del WhatsApp, y por eso estamos en hacer eso. Bien, bueno, mis amados hermanos, le damos gracias al Señor. Tengamos presente estas parábolas, nos hablan del reino de los cielos. Apliquemos lo que Jesús nos quiso enseñar. Nosotros hemos encontrado un gran tesoro, hemos encontrado la perla preciosa. Démosle el valor que el reino de los cielos se merece en nuestras vidas. Amén. Y también entendamos que el escuchar la palabra, el poderla comprender y el obedecerla es muy importante, porque Dios quiere que lo conozcamos a Él y también a su Hijo Jesucristo. Oremos para terminar y luego estaremos dando inicio entonces al culto de esta mañana. Necesitamos unos 15 minuticos, 20 minuticos para Muy bien. Bueno, Señor, te damos gracias en esta mañana por esta enseñanza. Pedimos, Señor, que hayamos podido ser lo más concreto posible y que nuestros hermanos hayan comprendido bien este tema. Yo te pido que nos ayudes en el transcurso de esta semana a realizar la lección 10 y que podamos también comprenderla, entenderla y aplicarla en nuestra vida. Bendice cada una de sus vidas, bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Próxima semana, capítulo 10. Dios les bendiga.